preámbulo, hoy quiero compartir con ustedes una clase que he denominado Parámetros de Adquisición en Tomografía Multicorte, que no es más que nada, tiene el objetivo de que conozcamos cuáles son esas variables que nosotros utilizamos en tomografía computada para adquirir esa imagen y parámetros que como no lo debemos saber, porque no es solo agarrar el protocolo y tocar el botón y que sale la imagen, sino cómo poder optimizar, cómo poder mejorar la imagen y sobre todo cómo disminuir la dosis de radiación que son muy elevadas en tomografía computada. Vamos a hablar un poco acerca de estos parámetros de pitch, KB, MAS, de la rotación del tubo, de cómo se adquiere esa imagen en tomografía computada. Entonces, el primer parámetro que les quiero conversar el día de hoy es el escanograma. Cuando nos llega una solicitud de tomografía, por ejemplo, tomografía de tórax, después de posicionar al paciente, colocarlo en la posición correcta, que esa es otra clase que vamos a dar cuando hablemos de los protocolos. La primera imagen que se toma es el escanograma. Es esa imagen de referencia, no es más que nada que el giro del tubo con los detectores y un desplazamiento de la camilla que nos va a dar una imagen en 2D, que es una imagen como una radiografía. Como la vemos aquí, tenemos una imagen de AP de tórax, en donde estamos planificando que vamos a adquirir cortes desde el ápice pulmonar hasta la base pulmonar. Entonces, para eso nos sirve el escanograma, para la planificación de la adquisición de los datos. En el mercado vas a escuchar diferentes sinónimos en las diferentes áreas clínicas. Puede ser que no se le llame escanograma, le llamemos scout, le llamamos topograma, SkyView, es lo mismo. Se adquiere generalmente dos imágenes, una P y una lateral para poder planificar mejor, para poder centrar nuestra imagen, para poder definir el campo de visión, el field of view, y poder adquirir o planificar de manera correcta nuestro estudio. Entonces, después de hacer el escanograma, vamos a proceder a adquirir los datos o hacer la adquisición de nuestro estudio, adquisición de nuestra área anatómica. En tomografía hay diferentes modos de adquirir la imagen. Diferentes maneras en que el equipo adquiere ese volumen de datos. Por ejemplo, aquí abrí la ventana de exploración o de adquisición de datos y de esto es lo que me refiero. Uno puede seleccionar el modo helicoidal, el modo axial, o si estamos haciendo una tomografía coronaria o cardíaca, podemos seleccionar los diferentes modos como el cine, el cardíaco. Cuando seleccionamos el cardíaco se seleccionan otros submodos dependiendo si el paciente tiene frecuencias muy altas o frecuencias normales. Entonces, es un parámetro que podemos variar. Puede ser que el paciente no coopera y necesitamos hacer una adquisición muy rápida, necesitamos el modo helicoidal, o de repente queremos hacer el estudio en modo axial. Entonces usted selecciona el modo en el cual usted va a adquirir. Generalmente escogemos protocolos y los protocolos ya tienen ese modo de adquisición preestablecido o predefinido. Entonces, estos modos de adquisición, por ejemplo, el modo helical o helicoidal o volumétrico, es un modo de adquisición continua de datos, en donde el tubo con los detectores
emite radiación de manera continua mientras el paciente se desplaza de manera continua, ininterrumpida, y asimismo es el volumen de datos o el volumen irradiado de manera continua que lo adquirimos. Y el otro modo es el modo axial, que no es más que nada que los cortes se adquieren en bloques separados. En el modo helical, el volumen es continuo, un solo bloque de datos, y en el modo axial son cortes separados. El equipo o el tubo emite radiación, detiene la radiación, desplaza la camilla, de nuevo adquiere, desplaza la camilla. Entonces son secuencias o bloques separados de adquisición de datos. Exposición. En tomografía también tenemos parámetros de exposición. Como ya sabemos, manejamos un tubo de rayos X con características especiales, y dentro de la adquisición de los datos, los parámetros técnicos que variamos es el kbp y el MAS. Entonces, el KB o el voltaje del tubo en tomografía igual nos ayuda a la penetración, y en los equipos varía de, por lo menos en este equipo, de 80 kbp a 140. Entonces nosotros, como buenos tecnólogos, dependiendo del paciente, tenemos un paciente pediátrico, vamos a usar kbp bajos, tenemos un paciente delgado, kbp bajo, pero de repente nos llega un paciente obeso, que necesitamos más poder de penetración. Entonces de manera correcta seleccionamos entonces los kbp altos. Entonces, hablando de otro factor, vamos a hablar del MA, que junto KB con MA tienen que ver con la dosis del paciente, igual que en la radiología convencional. Los miliamperios multiplicados por el tiempo, como ya sabemos, nos dan el MAS. Y este MAS es directamente proporcional a la cantidad de radiación o a la dosis de radiación que reciben nuestros pacientes en tomografía computada. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí le presento la imagen de el MA, del panel de MA. Cuando seleccionemos los protocolos, o si de repente usted es el que programa los protocolos, es importante que si su equipo de tomografía tiene la opción de modulación de la corriente, lo utilice. Lo que llamamos en este equipo el Smart MA o MA inteligente. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, si usted va a hacer una tomografía del cuello y del tórax, es decir, que usted va a irradiar necesita información de todo el cuello y el tórax, pero el cuello es una estructura más pequeña que necesita menos cantidad de radiación. Entonces, cuando el equipo está adquiriendo en esta área, vamos a decir que le esté dando 80 MA, pero cuando pasa al área de los hombros, a la cintura escapular, que es un área más gruesa, entonces el equipo automáticamente modula y aumenta el MA, por ejemplo, a 300. Entonces lo hace de manera inteligente, varía ese MAS de acuerdo al grosor o a las densidades que va atravesando a través del paciente. Entonces, esto es importante que lo apliquemos porque podemos evitar sobredosis, podemos evitar dosis elevadas de manera innecesaria si nuestro equipo cuenta con este modulador de MA. Seguimos con los canales de datos. Siempre que hablamos de tomografía, por ejemplo, cuando yo le hablo del equipo General Electric de 64 canales o de 64 detectores, no es más que nada
que la cantidad de detectores que tienen nuestros equipos. El equipo que le estoy dando el ejemplo tiene 64, pero actualmente en el mercado hay diferentes equipos con 6, 8, 2 y hasta arriba ya en el mercado de 300 detectores. Entonces, no es más que nada que la cantidad de detectores que cuenta nuestro equipo, dependiendo del tipo de equipo, de la marca. Algunos tienen detectores matriciales, que son aquellos que tienen el mismo grosor de corte en todo el eje Z de los detectores. Y los adaptativos, que son aquellos que se puede variar el grosor de corte y puede ser, algunos tengan los detectores más estrechos o con menor grosor en el área central. Así que eso va a variar dependiendo del modelo, del equipo que tengamos y de la tecnología, si es más moderno o está un poquito más viejo nuestro equipo. Así que también otra característica o parámetro que tienen nuestros equipos de tomografía computada es el tiempo de rotación. El tiempo de rotación tubo detectores va a variar. Hay equipos ultra rápidos que puede girar ese tubo con ese detector a 0.2 segundos hasta 1.5 segundos. Cuanto mayor es el tiempo de rotación, mayor es el tiempo que pasa el paciente bajo el haz de rayos X y por lo tanto la calidad de la imagen aumenta, pero también puede aumentar la dosis de radiación. Entonces, todos estos son parámetros modificables. Ahora vamos a ver un esquema o una imagen de todos estos parámetros, por qué o cómo, en qué momento podemos variarlo. El pitch. El pitch no es más que, como dice su fórmula, el desplazamiento de la mesa en el eje Z a través del movimiento tubo detector. El factor pitch indica la separación que existe entre las hélices continuas de una espiral de corte. ¿Qué quiere decir eso? En nuestros equipos, la radiación, esta hélice que está aquí alrededor del paciente, que es la radiación que se genera, es lo que denominamos la hélice o el espiral. La morfología de la espiral, si es más angosta o más ancha, va a depender de la velocidad con que viaja la mesa, con la velocidad en que rota el tubo y el grosor del ancho del haz. Si se mantienen constantes, disculpen que como que me desconecté un momentito. Entonces le hablaba del factor pitch, que tiene que ver una relación entre el movimiento de la mesa y el movimiento o el grosor del haz de rayos X. Entonces, si la mesa se desplaza más rápido, esa hélice se puede prolongar, o si es continuo, esas hélices pueden achicarse. ¿Qué les quiero decir con todo esto? El pitch es importante porque dependiendo de nuestro estudio, nosotros necesitamos que la adquisición sea más rápida o sea más lenta. Por ejemplo, si tenemos un estudio de una angiotomografía de las arterias pulmonares, que es uno de los estudios más rápidos que necesitamos adquirir en tomografía, entonces nosotros necesitamos que ese movimiento de cabilla sea rápido. Entonces en esa aumentamos el pitch, aumentamos ese movimiento de camilla. Pero puede ser que tengamos un estudio de miembros inferiores, que el estudio es más lento, necesitamos que ese pitch o ese movimiento de camilla sea más lento. Entonces el pitch lo variamos de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestro estudio, a nuestro paciente. El tiempo de exploración
Va a variar, también depende de muchas cosas, del corte, del pitch, del tiempo de rotación, del área del estudio. Puede ser que vamos a adquirir solo cuello, va a ser un tiempo de exposición rápido, o si vamos a adquirir cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, nuestro tiempo de exposición se va a prolongar. Es decir, que este tiempo de exploración se va a ajustar automáticamente a la relación de extensión de corte que vamos a adquirir en nuestra área anatómica o el área que queremos explorar en nuestro paciente. Va a variar en los estudios. Entonces, aquí le traje un diagrama de algunos parámetros que ya hemos hablado. La cobertura de detectores, cuando le hablamos de los canales, podemos utilizar la mitad de los detectores o todos los detectores. Podemos variar el grosor de corte. Este equipo podemos hacer adquisiciones de 0.6 hasta 5 milímetros. Aquí también el pitch, el movimiento. Si ven aquí, dice que la camilla se va a desplazar 39 milímetros cada segundo y acá 10.6 milímetros por segundo. Entonces, dependiendo de la rapidez o del estudio que uno va a adquirir, entonces uno entra a esta parte de nuestro equipo y podemos hacer variaciones si queremos que nuestros equipos adquieran más rápido o más lento, o si necesitamos toda la cobertura de detectores, o si necesitamos un tiempo de rotación más rápido, más lento, dependiendo del estudio que vamos a hacer. Eso lo vamos a aprender más adelante cuando hablemos de los protocolos. Como les expliqué, hay protocolos que necesitamos que adquiera en 8 segundos, otros que necesitamos que adquiera en 50 segundos, depende de la patología, de la solicitud, de la necesidad de nuestro estudio. Nosotros como tecnólogos podemos variar todos estos parámetros técnicos y ajustarlo a las necesidades del momento. La colimación, ya eso lo hablamos en la clase anterior. La colimación no es más, lo que nos permite es limitar el haz que va a atravesar la estructura anatómica que estamos evaluando en ese momento. Hablamos ya de que hay dos tipos de colimadores, los prepacientes y los postpacientes, y que el prepaciente es importante por el grosor de corte que vamos a adquirir en nuestro estudio, y el postpaciente, que su principal función es reducir la radiación dispersa que llega a cada uno de nuestros detectores. Uno se encuentra ante el paciente y uno se encuentra después del paciente ante los detectores. Entonces aquí les voy a presentar un video de la consola del operador. Ya ahorita le hablé cada uno de esos parámetros de manera aislada, pero así es que se ve en nuestros equipos de tomografía, en este equipo que es el General Electric 64, con el cual yo trabajo en el Hospital Susana Jones. Si ven, bueno, ahí en el video van a ver cada uno de los parámetros que variamos. ABP, que ya lo vimos, lo podemos variar dependiendo del grosor de nuestro paciente, el MA, que lo queremos manual. En este protocolo está manual, 560 MA. Entonces, seguimos. Vamos a hablar también un poco de los parámetros de reconstrucción de imagen. Entonces vamos a hablar de estos parámetros que, bueno, ya hablamos un poco de esto. La información analógica
que se recibe después de la exploración, después de haber modificado y adquirido nuestra imagen, será transformada a datos digitales. Y nosotros podemos reconstruir esta imagen. Se digitaliza, la podemos manipular dependiendo al área anatómica que estamos evaluando, dependiendo al órgano que queremos resaltar, al tejido o a la enfermedad de estudio. Entonces, para eso hay diferentes parámetros, tenemos los grosores de corte, tenemos los filtros, las ventanas. Entonces, dependiendo de lo que vamos a ver, de lo que queremos ver, nosotros ajustamos algunos parámetros antes, durante la adquisición, y otros parámetros después en lo que llamamos el postproceso. Entonces aquí en la imagen que tenemos acá a la izquierda, vemos el ancho y el nivel de ventana. Por ejemplo, esta es el ancho y el nivel de ventana para una tomografía de abdomen. Y seleccionamos el filtro o el algoritmo de reconstrucción estándar. Pero si quisiéramos ver, por ejemplo, en nuestra adquisición, lo podemos adquirir con este filtro, con estas ventanas, pero podemos aplicar lo que llamamos reconstrucciones, y vamos a decir que a ese tórax que acabamos de hacer, que acabamos de adquirir, como les mencionaba cuando les hablaba de las ventanas, podemos adquirirlo en ventana estándar para poder ver el mediastino, para poder ver los grandes vasos, pero podemos activarle unas reconstrucciones para poder ver hueso. Entonces, en ese caso, a esa reconstrucción le activamos o le colocamos el nivel y el ancho de ventana para hueso, que sería arriba de 1000, y utilizaríamos el filtro de hueso, ¿sí? Porque es importante que vaya una cosa, va de la mano. Por ejemplo, si queremos ver la ventana de mediastino, no podemos poner un filtro de reconstrucción de hueso. O viceversa, si queremos ver hueso, no podemos poner un filtro estándar para ver mediastino. Entonces, es importante que nosotros manejemos las ventanas y qué filtro necesitamos aplicar dependiendo de lo que queramos ver, que es una de las bondades que tiene la tomografía computada. En una sola adquisición, por ejemplo, de abdomen, con contraste endovenoso, podemos ver en postproceso imágenes para resaltar solo el área vascular. Podemos ver imágenes para resaltar solo el hueso. Podemos ver imágenes para resaltar el hígado. Entonces, necesitamos manejar todas estas ventanas y estos algoritmos de reconstrucción, dependiendo de lo que queramos resaltar o queramos ver. En cuanto a las reconstrucciones de imágenes, también cabe resaltar que para poder reconstruir nuestras imágenes volumétricas y que tengan una buena calidad, se necesita que la adquisición de datos sean con grosor de cortes efectivos, con grosores de cortes finos, para poder tener un menor intervalo de reconstrucción posible y que se puedan ver nuestras imágenes volumétricas a partir de imágenes con un grosor de corte ancho. Si no lo hacemos, entonces nuestras imágenes se van a ver de baja calidad y pueden aparecer artefactos. Entonces, dentro de nuestras reconstrucciones, podemos apreciar reconstrucciones multiformatos, que es la construcción básica que nos da la tomografía computada, en donde podemos ver ver la anatomía en los diferentes planos anatómicos. Por ejemplo, aquí vemos plano axial, coronal, sagital.
Este tipo de construcciones multiplanares también la podemos hacer lo que llamamos MPR curvo, podemos hacer MPR lineales, que la imagen representa un plano geométrico que corta un volumen. Ay, disculpen un momentito, que sin querer me salí de compartir. Discúlpeme si de repente me avisan si el video no sube correctamente, porque estoy viendo como que se para la grabación. Bueno, estamos hablando de las reconstrucciones o el postproceso de las imágenes. Hablé de las reconstrucciones multiplanares. También tenemos otra reconstrucción que llamamos la de máxima intensidad. ¿Qué es lo que hace el equipo? No es más que agarra los voxeles de mayor intensidad o más brillante o con números de TC más altos y lo proyecta en una imagen bidimensional. Esta reconstrucción o este postproceso lo utilizamos mucho en las angiografías para resaltar los vasos. Como por ejemplo aquí tenemos esta imagen y aquí vemos la aorta y vemos las arterias renales. Entonces en esta imagen le colocamos la reconstrucción de proyección de máxima intensidad para resaltar estas estructuras vasculares. Y tenemos también la reconstrucción de proyección de mínima intensidad, que es lo contrario, en donde el equipo identifica los voxeles con números de TC más bajos para resaltar las estructuras con baja atenuación o baja densidad, como por ejemplo, en este caso, lo utilizamos para resaltar la tráquea y el área de los bronquios. Y la reconstrucción volumétrica. La reconstrucción volumétrica es una reconstrucción que gusta mucho. Es una imagen muy bonita. ¿Qué es lo que hace el equipo? No es más que nada que agarra todos los voxeles o todo el volumen que adquirimos y muestra una imagen tridimensional que se puede girar para observarla desde cualquier punto de vista. Es un volumen de todo el apilamiento de las imágenes axiales. Entonces ahorita aquí les voy a presentar un video de cómo de manera muy fácil se pueden hacer las reconstrucciones de imágenes. Ahorita en pantalla va a presentarse las imágenes en reconstrucciones multiplanares. Vamos a ver el video y les voy explicando a medida veamos el video. Aquí le quiero pedir disculpas porque, como les dije, los colegas estaban preparando para hacer el estudio de un paciente sospechoso de COVID, entonces estaban limpiando, preparando todo, y mientras ellos estaban preparando, yo estaba grabando el video, entonces por eso escuchan un poco de ruido. Les voy a explicar el video antes de que lo vean. Primero les presento el formato multiplanar. En tomografía la adquisición se hace en axial, pero en el postproceso el equipo nos permite ver los diferentes planos anatómicos. El plano axial, el plano coronal y el plano sagital. Después les presento un ejemplo acerca de cómo podemos aplicar el MIP o los voxeles con mayor intensidad o mayor número de números de TC, en donde vamos a resaltar, en este caso se ven el área de la mesentérica superior, y después ahí a esa misma imagen le aplicamos el de mínima intensidad y tienen que ver
observar cómo realza las áreas de menor atenuación, el área se ve más gris, con menos brillo. Y por último vamos a ver la imagen del rendering o del eh, volumen, volumétricas, que fue la última que les expliqué, en donde el equipo agarra todos los voxeles y esa imagen que se adquirió de todas esas imágenes axiales, la reconstruye en una imagen 3D, en donde vamos a observar los huesos, vamos a observar las arterias, vamos a observar todo el área del intestino. Y como les dije, dependiendo de la patología, si queremos ver el área vascular, entonces solo presentamos o hacemos reconstrucciones del área vascular, o si de repente nuestro paciente se sospecha de fracturas en la cadera, entonces podemos hacer unas reconstrucciones volumétricas para, para presentarle al ortopeda la fractura y le puede ayudar mucho en el abordaje de la cirugía. Entonces, esto es lo grandioso y lo bonito de la tomografía computada, en la cual tú puedes adquirir o hacer un solo escaneo del paciente y después hacer un postproceso de cada una de las estructuras que adquiriste dentro de ese volumen de datos. Así que los dejo para que vean el video. Voy a aplicar el MIP. Si ven cómo resalta los voxeles superiores, la intensidad, el intestino, y van a ver las arterias del hígado, las áreas mesentéricas, el área del intestino. Se resaltó la aorta abdominal, el contraste en el útero. Y ahorita de misma intensidad, veo que la imagen se puso más gris, resaltamos ya el área del intestino. Y ahorita aplicamos el volumétrico. Ven cómo vemos toda la aorta, la arteria ilíaca. En todo caso, podemos dar solo el vaso o queremos ver el hueso. Entonces, todo esto lo podemos hacer en tomografía computada. Así que bueno, la última imagen. Este es un postproceso, uno de los más bonitos. A mí me encanta la tomografía cardíaca. Y un videíto que también es parte del postproceso. Ese sería una reconstrucción volumétrica del corazón y de las arterias coronarias. Todo eso se puede hacer en postproceso.